NVIDIA lanzó Jet Nemotron, un modelo 47 veces más rápido, que dice ser el más preciso para su tamaño. Parece demasiado bueno para ser realidad. Y puede ser. Su entrenamiento ilustra todo lo que está mal con la nueva generación de modelos, pero también abre preguntas sobre lo que ocurre dentro de una red neuronal, la arquitectura futura en modelos de lenguaje, la memoria y la forma de entrenar, evaluar modelos. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Y la idea central del documento que vamos a ver hoy es que NVIDIA logra hacer un modelo más eficiente. Entonces, lo que ellos dicen es que pueden tomar un modelo ya entrenado y mejorarlo. O al menos no mejorarlo, pero al menos mantener su nivel de desempeño. Y mantener su nivel de precisión y mejorando su velocidad. Entonces, aquí en la gráfica observamos una variedad de modelos y observamos cómo este modelo, hacia arriba vemos la precisión y hacia la derecha observamos la velocidad. Y observamos que este modelo es mucho más rápido que, que los mejores modelos, que los modelos que se desempeñan mejor. Y que además este modelo requirió de muy poco entrenamiento comparado al resto. Por ejemplo, considerando el tamaño de los círculos como la cantidad de entrenamiento que ocuparon, eh, este modelo es mucho más eficiente. Ahora, ¿por qué esto nos abre la puerta a un potencial fraude? Y tal vez sea exagerado llamarlo fraude, pero al menos una desinformación. Eh, lo primero es la comparación que está haciendo, que es injusta. Y lo segundo, lo más importante, es la forma de evaluar los modelos. Lo que NVIDIA realiza es que tiene un primer modelo y lo compara con modelos que han sido entrenados desde cero. Todos aquí tienen este círculo, este punto en el círculo que indica que fueron entrenados desde cero. Mientras que NVIDIA tiene la estrella. La estrella significa que ya lo entrenaron desde antes. Esa es la parte donde la comparación resulta injusta. No podríamos llegar a pensar que estos modelos sería como no, prácticamente comparar a un profesional versus un amateur. Pero hay una segunda comparación que es un poco más injusta, que es el proceso como ellos deciden evaluar su modelo. Porque están comparándolo contra modelos generales. Y ellos, o NVIDIA, lo están evaluando tan solo en métricas matemáticas lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos matemáticas, sentido común, retrieval, no obtener. Y lo que ocurre aquí, la forma en cómo NVIDIA ha logrado realizar este gran cambio de optimización, aquí vemos cómo pasamos a un alto nivel de inferencia, pero incluso lo podemos ver más claramente aquí. Aquí observamos dos tipos de modelos. El primero, los de arriba, los que tienen el tipo ON al cuadrado, son modelos de atención completa. Los segundos son modelos de atención lineal. Estos, si observamos en la columna del medio, son mucho más rápidos comparados a estos. ¿Y qué es lo que hace NVIDIA? Lo que NVIDIA realiza es que utiliza eh, atención lineal manteniendo
el desempeño de estos otros modelos. Entonces aquí observamos cómo el desempeño cae, pero en NVIDIA se mantiene constante. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo logra NVIDIA mantener el desempeño aumentando la velocidad? ¿Cómo logran eh, evadir este declive en velocidad que el resto de los modelos eh, obtienen? Y la razón aquí es justamente porque la cantidad la cantidad de la evaluación, porque NVIDIA solo se está centrando en un conjunto de tareas muy específicas y muy correlacionadas. Es decir, que el desempeño correcto en una es similar al desempeño en otras, por ejemplo, razonamiento matemático y desarrollo de software. Entonces, cuando NVIDIA realiza su proceso de optimización en 4 pasos, en donde primero, eh, lo que primero hace es mejorar a través de atención completa. Esto es un proceso, vamos a llamarle de optimización, que en base a cierta tarea vamos a añadir ciertos bloques o vamos a añadir más capas en donde va a ser necesario. Después viene un proceso de sustitución en donde las capas de atención completa, las que son muy pesadas, las que son muy lentas, pero que no están aportando a los procesos de evaluación, son sustituidas por capas lineales. Y lo último que hace es que tiene un proceso de atención en donde ellos diseñan un nuevo bloque y finalmente optimizan para hacerlo muy rápido en los servers. Y sobre todo es en este tercer paso en donde yo me empiezo a dar cuenta cómo están manipulando la realidad para hacer algo que parezca más impresionante de lo que es. Entonces, ellos, primero que nada, hay 2 temas aquí importantes. Esto es cuando ya pasamos de la crítica a la curiosidad, porque por supuesto no todo lo que hacen mal está mal. De hecho, esta es una herramienta muy poderosa para modelos especializados. Esta forma de optimizar modelos, nosotros podemos tomar un modelo base, tenemos cierta tarea de interés, utilizamos relativamente pocos, más o menos 10 veces menos recursos, incluso hasta 100 veces menos recursos que si entrenáramos un modelo desde cero. Y lo que realizamos con esto es que nos permite especializarlo en la tarea o las tareas que queremos que se desempeñe bien, ya sea, por ejemplo, escritura, desarrollo de software, contestar preguntas, mantener diálogos, memoria, etcétera. Entonces, hay algo muy importante, muy poderoso que está pasando aquí. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y lo que ellos encuentran es que existen 3 o 4 sorprendentes em, descubrimientos. El primero que encuentran es que no todas las leyes, no todas las capas contribuyen de forma equitativa para realizar la tarea importante. Ellos mencionan que son solo unas pocas que desproporcionadamente contribuyen al desempeño. En particular, ellos encuentran 2 tipos de capas. Aquellas que funcionan, que ayudan al razonamiento matemático y aquellas que ayudan al contexto, ampliar el contexto, a obtener respuestas. Y todo el resto prácticamente no aportan valor de acuerdo a sus evaluaciones. Esto le permite sustituir las capas que son muy lentas por las capas que son muy rápidas y acelerar el proceso del modelo de lenguaje. La segunda, y esto ya va más allá de un descubrimiento, ya va más explicando el cómo, que incluso se podría llegar a pensar optimizar este proceso, pero la forma como NVIDIA
optimiza este modelo, lo hace a través de una combinación. Lo que ellos dicen es cuál de las capas de atención mantiene mejor el desempeño. Y ellos prueban con 6 diferentes atenciones lineales: RWKV7, RedNet, Mamba2, GLA, DeltaNet y Gated DeltaNet. Es esta última la que finalmente eligen, y ahorita explicaré 2 de las razones principales por las que este proceso, este mecanismo de atención lineal sobrepasa ligeramente al resto. ¿Y por qué se podría optimizar este proceso? Porque ellos realizan mucho esfuerzo en encontrar la arquitectura ideal. Pero una vez que ya encontramos la arquitectura ideal, es decir, la capa lineal que contribuye mejor y los parámetros que influyen más en la velocidad, nos es relativamente fácil ahorrarnos ese paso. Lo único que nosotros requeriríamos es detectar cuáles capas de atención contribuyen más y sustituir el resto. Ellos después van a encontrar un tercer, em, ellos después van a encontrar un tercer descubrimiento importante, que es el tamaño de la memoria del caché. Es el factor que influye más críticamente en la generación de contexto largo y en la generación de texto. Manteniendo el caché constante, modelos con diferentes parámetros exhiben distinto capacidad de generación. Y lo que esto les permite es aumentar el caché, o más bien aumentar el tamaño de los modelos, por ejemplo, con las capas adicionales, siempre y cuando mantengan el, la memoria, la cantidad de memoria estática, estable, y esto les permite acelerar. Aquí vamos a ver los 4 pasos, cómo contribuyen cada uno al progreso. Vamos a ver que en temas de precisión matemática, específicamente hay un paso que es muy importante, que contribuye mucho, que es el proceso en donde ellos definen en dónde hay que añadir atención. Luego, el segundo paso es un proceso de eficiencia, en donde sustituyen la atención completa con la atención lineal. El tercer paso, y es aquí en donde viene el segundo fraude, es que ellos definen un nuevo bloque de atención. Pero si observamos los resultados, son muy bajos. Incluso hay algunas evaluaciones en las que perdemos precisión. Quiere decir que ellos están proponiendo mejoras que en realidad no son eh, valiosas, no son, eh, eh, no contribuyen al modelo. Y curiosamente, la optimización de la arquitectura también contribuye. Esto puede ser, por ejemplo, porque le añaden capas o porque le añaden el contexto. Lo vamos a ver cuando observemos a través de este proceso. Aquí lo vamos a ver qué es específicamente lo que permite el crecimiento del tamaño del parámetro, manteniendo la eficiencia completa. Estas son las ideas principales de este documento, pero me gustaría concluir con concluir esta primera introducción, donde vemos a nivel general qué es lo que hizo NVIDIA, explicar más precisamente por qué los modelos de lenguaje no han mejorado, no están mejorando. Y lo que nosotros encontramos es que los modelos están optimizados para ciertas evaluaciones. Entonces, a los modelos dicen, ok, a mí me va a costar más servir este modelo. ¿Qué pasa si yo lo hago más pequeño, utilizo modelos de atención lineales, lo hago más sencillo, y como no me afecta los resultados que estamos midiendo, en ese sentido,
puedo decir que el modelo es igual y me cuesta menos servirlo, me cuesta menos ofrecerlo a los clientes, a los usuarios. ¿Cuál es el problema de esto? Que como observamos, la evaluación de los modelos está basado en temas que tienen, vamos a llamarle una validez científica, matemáticas, programación, razonamiento, extracción de preguntas, pero no en base a generación de contenido, a generación de escritura, a mejorar la calidad de texto, a ideas nuevas. No tenemos forma de medir eso. Entonces, al momento que se están reduciendo los modelos, también se están perdiendo capacidades que no nos permite entender el por qué, el por qué que no nos permite entender, que no nos permite medir el progreso en los modelos. Son buenas y malas noticias, buenas para quienes entrenamos modelos para tareas específicas, malas para quienes usamos modelos existentes, pero además abre preguntas interesantes sobre cómo funcionan los modelos. ¿Por qué los modelos están basados en estas arquitecturas? ¿Por qué el contribuye solamente una o dos capas tanto al progreso? ¿Y por qué cuando perdemos la... ¿Por qué cuando perdemos la... ¿Por qué cuando bajamos la tensión lineal no perdemos desempeño en esas otras capas? Y finalmente, ¿cómo esta búsqueda de hiperparámetros en donde mantenemos el caché igual, cómo es que desemboca en un progreso, en una mejora de la precisión? Todas esas preguntas son aquellas que estaremos contestando en la segunda mitad del video y además incluiremos algunos detalles sobre este proceso de entrenamiento a través de búsqueda, en donde NVIDIA genera distintas versiones del modelo como si fueran subgráficas de una misma gráfica. Acompáñame y gracias por tu apoyo al canal. Y aquí vemos. Muy bien, entonces vamos, ya vimos en general cómo funciona este proceso de 4 pasos, en donde lo primero que hacemos es identificar cuáles son vamos a llamarle, los bloques de atención que más contribuyen a el desempeño positivo para una tarea específica. Lo segundo, vamos a hacer un proceso de búsqueda para encontrar cuál de las capas de atención lineal es la que se desempeña mejor. Esto nos mejora mucho el desempeño del modelo, es decir, que hace la inferencia mucho más rápida, en particular 47 veces más rápida. Lo tercero que ellos hacen sin éxito es diseñar un nuevo bloque de atención. Aquí falta un estudio de ablación en que comparan en que comparen el segundo, el mejor bloque con su bloque diseñado. ¿Por qué? Porque luego hacen un punto 4 en donde aquí es un poquito engañoso lo que hacen. Ellos lo dicen que es una búsqueda de hiperparámetros, realmente lo que ellos están haciendo es añadir hiperparámetros de forma muy eficiente, manteniendo el desempeño constante porque la memoria es constante. Y de ahí nos surgiría una pregunta muy interesante que podríamos revisar al final, de por qué la memoria es el principal problema para este proceso de eficiencia. Hay 3 puntos que me gustaría explicar muy brevemente. El primero es por qué solamente ciertas capas de atención son aquellas que funcionan mejor y las otras prácticamente no son importantes. El segundo, me gustaría explicar un poquito el concepto de estos modelos lineales de atención, al menos muy brevemente, para entender específicamente por qué no bajan en desempeño. Y lo último, me gustaría enfocarme un poquito en cómo hacen este proceso de añadir hiperparámetros o de modificar hiperparámetros para añadir parámetros y mejorar el desempeño manteniendo el tema constante. Creo que hay antes de eso algo importante que mencionar,
que ellos lo que hacen es un post architectural neural, un post neural architectural search. Quiere decir que ellos van a buscar la mejor arquitectura. Lo que ellos están haciendo, la base de primero encontrar la correcta atención, es que van a crear un gráfico de todas las posibilidades. Ellos van a tener, aquí no lo podemos ver necesariamente, quizá ligeramente aquí, por ejemplo, aquí vemos dos capas, aquí vemos dos capas de atención, vemos dos bloques. Entonces tenemos dos capas de atención, cuatro bloques de atención total. Recordemos que los bloques de atención son, vamos a llamarle microcircuitos que reciben información y la procesan de una forma muy específica de acuerdo a ciertas combinaciones. En particular, cada bloque de atención se enfoca en aprender tres valores. Lo primero son las llaves, lo segundo, primero las preguntas, lo segundo las llaves y lo tercero los valores. Lo que pregunta, la pregunta que hacen lo vemos de una forma muy intuitiva, pero realmente lo que están preguntando es, reciben un texto que en realidad está representado con números y le van a hacer una pregunta al texto. Esta pregunta podríamos pensar que es muy sencilla. Por ejemplo, esta pregunta es de matemáticas, este texto es de matemáticas. Podríamos pensar que eso es una pregunta que podrían hacer. Y reitero, lo estoy ilustrando, no es que así ocurra porque todo ocurre a nivel números. Lo segundo, ok, toma la pregunta. Esta pregunta es aprendida, eso es lo que hace el Transformer. El Transformer se dedica a aprender las mejores preguntas para mejorar el desempeño en general, la predicción, para desarrollar la predicción. ¿Por qué? Porque si identifica que es de matemáticas el texto, lo va a tratar de forma diferente. Ya que aprende las preguntas importantes, esto es lo que se le llaman las cabezas de atención, son diferentes cabezas. Lo siguiente que aprende es en dónde hacer la pregunta, porque va a tener un texto potencialmente muy largo, vamos a pensar 60,000 tokens, solamente va a haber algunos tokens que van a ser importantes para la pregunta. Y esto es lo que se le llaman las llaves. De los 60,000 tokens que tiene, cómo balancea el peso que le da a cada uno de los tokens para decir, ok, qué tanto va a ser importante la respuesta que esté dando este token para contribuir a mi respuesta. Y finalmente lo que aprende son los valores. Ya que tiene la pregunta y tiene a dónde dedicar su atención, por eso se llama atención, dice, ok, ¿cómo interpretar la atención para tener un valor final o para tener un resultado final? Los valores son distintos, para tener un cuarto resultado, y este resultado nuevamente va a ser numérico, pero ya va a tener una forma representada tal que a capas posteriores de la red neuronal le es fácil interpretar estos resultados y dice, ah, este texto es de matemáticas, entonces ya sé qué preguntas realizarle, ya sé cómo interpretar el texto, ya sé cómo decodificar la respuesta, ya sé a qué valores, es decir, a qué tokens asignarle un mayor valor predictivo para hacer la respuesta. Eso es un poquito a grandes rasgos cómo funciona el proceso de atención. Este primer paso, y nada más para terminar de explicar, la arquitectura de la red neuronal, los transformers, está en varias capas. Vamos a tener dos distintas capas, vamos a tener distintas capas y cada capa tiene distintos bloques de transformers. Entonces vamos a tener transformers que están paralelos y transformers que están secuenciales. Lo que ellos encuentran es que solamente se requiere algunos transformers que utilicen un proceso completo de atención. Esto significa que hay transformers que van a tomar todo, y aquí lo podemos ver en la tabla número 4 o 5. Aquí lo podemos ver ya casi, perdón. Aquí vamos a ver la diferencia entre el ON cuadrado y entre el ON. Quiero tratar de ilustrar un poquito la diferencia intuitiva de cómo es la atención completa y la atención lineal. Lo que es la atención completa es que cada nuevo token o cada token va a buscar combinaciones con todos los tokens posibles.
Y de esta forma lo que va a hacer es que el espacio con cada nuevo token, es decir, si yo paso de 60,000 a 60,001 tokens, este nuevo token va a buscar combinaciones con todos los otros 60,000 tokens. Y esto va a ser un proceso cuadrático de aumento de las posibilidades, porque conforme más tokens crece, el espacio de posibilidades va creciendo cuadráticamente. Lo que buscamos es que si yo añado un token, eso es lo que está ocurriendo abajo en la atención lineal, solamente añado una posibilidad más. En lugar de tener las 60,000 posibilidades, solo añado una posibilidad. Y aquí vamos a observar que existen ellos consideran 6 arquitecturas para atención lineal. Ahorita voy a explicar específicamente cómo funciona una de estas capas de atención lineal, pero lo importante como primer paso en nuestra etapa de 4 pasos es que queremos sustituir cuáles de los tokens, cuáles de las capas necesitan atención completa y cuáles de las otras capas requieren de atención lineal o se soportan, toleran atención lineal. Y de esta forma solo le asignan el mayor poder computacional a estas capas especiales. Aquí nada más quiero mencionar para quienes sean avanzados, explicar que una posible mejora sería utilizar arquitecturas híbridas para estas capas de atención en donde no necesitaríamos completamente cuadrático, pero sí necesitamos más poder que atención lineal. 2 intuiciones finales nada más para pasar a explicar el proceso de atención lineal. ¿Por qué solamente algunas de las capas, algunos de los bloques de transformers contribuyen a el éxito importante? Es decir, el éxito para cierta tarea. Los transformers, más o menos, si pensamos en una arquitectura como Llama 2, que tiene 70 billones, vemos que tiene más o menos 24 capas, 24 capas, y por cada capa hay 2 bloques. Si pensamos un poquito lo que está ocurriendo dentro de la red neuronal, al principio va a haber un procesamiento de los tokens, es decir, del contexto. De alguna forma, para tener la representación numérica idónea antes de poder aplicar, por ejemplo, procesos primero de razonamiento y segundo de decodificación. Entonces, si lo dividiésemos, por ejemplo, en 3, esta red neuronal, las primeras capas lo que harían sería buscar de qué forma cuáles son las relaciones entre el texto. Es decir, cómo podemos entender lo que dice el texto. Y esto muchas veces ocurre a través de identificar las palabras clave y a través de identificar la combinación de palabras clave. El tema aquí es que en estas primeras capas no requerimos un contexto muy amplio. Son contextos locales en donde vamos identificando, vamos representando todos los temas clave, qué prioridad hay entre temas claves y finalmente vamos a tener un poquito de cuáles son algunas de las capas, cuáles son algunas de las relaciones importantes. Pero todo esto está dentro de un contexto cercano. Ya que tenemos la representación del texto, que reitero, tolera el proceso de atención lineal, vamos a tener el proceso de razonamiento, de resolución, de decir, ok, dado que este es el texto que yo tengo, ¿qué es lo que yo tengo que resolver? ¿Qué es lo que yo tengo que contestar? Aquí estamos pensando, razonando en números, no lo estamos haciendo en palabras. Y parte importante de lo que estamos haciendo en este proceso es en base a lo que hemos aprendido, en base a nuestros datos de entrenamiento. Y específicamente hay un tema entre transformers que si observamos aquí, no existe comunicación entre estas capas de transformer. La comunicación entre capas de transformer es solamente a través de esta capa media, de este perceptrón medio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a decir con este proceso? Lo que vamos a decir es que la fusión de la información, la cantidad de información que un transformer puede compartir con otro es muy baja. La consecuencia de esto es que, de acuerdo al proceso de codificación, de clasificación, vamos a tener transformers especializados en distintas tareas. Por ejemplo, si hemos visto muchos textos en Internet que hablan sobre
cierto tema, vamos a ver que un transformer específicamente va a aprender a manejar ese tema. Mientras que si tenemos tareas como de razonamiento matemático, va a haber otro transformer que se va a dedicar especializado a eso. Si tenemos idiomas, va a haber otro transformer y solamente va a ser en muy pocos transformers en donde podamos especializar esta tarea, específicamente en 2 o 3 transformers que, reitero, están en las capas intermedias, sobre todo considerando que estos modelos son muy pequeños. Yo explicaba el modelo Llama de 70 billones, estos son modelos de 2 billones, mucho más pequeño, la cantidad de tareas que logran aprender es mucho menor, la cantidad de especialización que tiene. Pero reitero el punto importante, aquí la especialización surge porque la capacidad de comunicarse entre distintos bloques de transformers es limitada, por lo que origina especialización para ciertas tareas específicas. Quiere decir que la computación que le estamos dando a las capas que no, a los bloques de atención que no contribuyen para la resolución de tarea, no nos están, es computación desaprovechada, por lo que podemos utilizar la atención lineal. Y finalmente, nada más para terminar este proceso, lo que vamos a tener son las capas finales en donde vamos a tener la decodificación. Esto nuevamente se podría pensar que es relativamente local, es mucho más sencillo comparado al proceso de saber qué hacer. Es como tratar de encontrar la palabra, pero ya que tenemos la idea de lo que queremos comunicar. Y finalmente también introducen la atención lineal en estas capas. Más o menos, y finalmente, ¿cómo opera esto? A través de una búsqueda, en donde lo que empiezan a hacer es decir, ok, yo voy a transformar todas a atención lineal y voy a empezar a medir qué tanto contribuye cada una de mis capas al desempeño de la tarea. Y ya que identifico estas capas, lo que hago es que estas las dejo como transformes de atención y todas las otras las hago como atención lineal. En particular, más o menos, si pensamos que hay 24 bloques de atención, ellos aproximadamente son 5 los que utilizan atención total. Ahora sí, me paso a explicar, espero que haya quedado claro por qué podemos ocupar atención lineal en ciertos valores, en ciertas partes del proceso. Lo que quiero explicar, y quizá incluso hay mucho todavía que voy a explicar en el último paso, de cómo podíamos incluso variar el tamaño de los bloques, la precisión de los bloques, dependiendo de la intensividad de la tarea. Estas son arquitecturas neuronales dinámicas. Pero quiero explicar un poquito antes de pasar a ese tema, qué va a ocurrir en el proceso de atención lineal. Ellos van a comparar 6 distintos métodos de atención lineal. Recordemos que el proceso de atención lineal lo que busca hacer es cómo puedo representar que cada vez que yo añada nueva información, en lugar de buscar combinaciones con toda la información anterior, solamente voy a añadir información lineal. Y aquí vamos a tener distintas arquitecturas, pero finalmente la que ellos encuentran es la Gated Delta Net, que tiene 2 partes importantes. Primero, un mecanismo que dinámicamente controla si el modelo debe enfocarse en el token existente o en el estado histórico. Recordemos, aquí la parte importante es qué tanta computación le damos al contexto. Y lo que nos está diciendo aquí este primer proceso es que lo primero que vamos a definir es qué tanta información le vamos a dar a este contexto. ¿Por qué esto podría ser muy útil? Vamos a ver que existen palabras que son más fáciles de predecir que otras. Por ejemplo, si tenemos un artículo, una preposición, etcétera, la terminación de cierta palabra, no necesitamos de todo el contexto, no necesitamos de toda la historia, solo necesitamos de alguna poca historia y tampoco contribuye realmente al contexto, a la historia de lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que nos permite, esta puerta dinámica es como un condicional, lo que nos permite asignar los recursos computacionales óptimos, ya sea a la predicción, vamos a llamarle, o al visualizar la historia. Y finalmente, el Delta Rule, que actualiza la historia con la información incremental de acuerdo al token existente para salvar limitada memoria. Esto es un poquito nuevamente lo que explicaba. Va a haber tokens que van a aportar mucha información y por ende queremos aumentar
hacer una actualización del contexto y va a haber tokens que van a aportar información muy limitada. Entonces, quizá no queramos aumentar el contexto, nada más queramos mencionar que ya pasamos a la siguiente palabra. Entonces, básicamente es un proceso doble en donde primero estamos definiendo qué tanta atención le damos al contexto y segundo, qué tanta atención le damos a la actualización del contexto. Y la intención de esto es que se aproxime de forma lineal, que tengamos esta capacidad dinámica de variar el contexto. El día de hoy no voy a ver a detalle, sobre todo porque no queda claro qué tanto contribuye, pero ellos utilizan una idea muy poderosa aquí, en donde dicen convoluciones dinámicas. Quiere decir que el proceso de atender atención, y esto es importante por cómo funcionan las capas de atención lineal. Básicamente, la forma más normal como contribuyen esto es que lo hacen de una forma jerárquica, en donde empiezan dividiendo el contexto en distintos segmentos, producen una aproximación para distintos segmentos del contexto y pasan al siguiente tema en donde combinan nuevamente distintos contextos vecinos, es decir, hasta que tenemos una pirámide en donde al final ya tenemos la representación de todo el contexto. Por supuesto, pueden variar tanto la cantidad de memoria como de computación, como de input, como de datos, que varían conforme más se acerque al final del contexto versus antes del contexto. Hay procesos para reciclar el contexto, para cuándo computarlo, cuándo no. Esto es lo que le llaman cache. Pero lo importante que ellos deciden hacer aquí, experimentar, es añadir convoluciones dinámicas. La forma en cómo entendemos en las capas más bajas de nuestra atención lineal qué nos está diciendo un segmento de texto es a través de esta capa de convolución que promedia, por así decirlo, pero más allá de promediar, encuentra lo más importante, qué es lo más relevante, qué es lo que está aportando más información. Y la innovación que busca introducir NVIDIA, que no es clara si realmente mejora o no, es que lo hace de forma dinámico este proceso. Quiero explicar el último proceso de mejora, nada más, que es una búsqueda arquitectónica. Por un lado, aquí vemos cómo tenemos estos 4 pasos. En el primer paso, lo que estamos haciendo es buscando cuál atención es la que más contribuye, y de esta forma hacen un proceso, si mal no recuerdo, de post-entrenamiento aquí, en donde, sí, introducen nueva atención. Entonces, aquí no solamente encuentran cuál es la mejor atención, sino que también incluyen nueva atención. Entonces, en este primer proceso mejora el entrenamiento. Lo segundo que ellos hacen, entonces, tenemos una primer mejora al identificar en dónde necesitamos atención completa. Luego sustituimos la atención completa por atención lineal y esto nos va a mantener el desempeño, nos va a mantener la precisión, nos va a mejorar el desempeño, pero nos va a mantener la atención, nos va a mantener la precisión. Luego ellos introducen su nueva capa, que es el JetBlock, que no mejora mucho, incluso llega a perjudicar. Pero hay un último paso en donde vuelve a mejorar, que está en rojo. Y la razón por la que está aquí rápidamente a nivel, lo que ellos descubren es que si ellos comparan, ellos pueden añadir la cantidad de parámetros. ¿Qué quiere decir esta cantidad de parámetros? Lo que ellos definen es que mientras mantengan la memoria fija, no le afecta el proceso de inferencia, es decir, no se hace más lento, pero le dan mayor poder computacional. Y una vez que ha sido entrenado el modelo, lo que les permite es utilizar estos bloques y a partir de eso aumentar la cantidad de parámetros sin aumentar la velocidad, y sobre todo le están aumentando en puntos específicos donde va a ocurrir donde se requiere relevante a la tarea. Y con eso terminamos este proceso de optimización de redes neuronales. Yo soy Santiago, qué gusto que me hayas acompañado. Me quedo en YouTube para ver algunas últimas preguntas y por lo pronto, feliz día.